¿Qué tal? Saludos cordiales con todos. En el presente video vamos a hablar un poco de la evapotranspiración y vamos a tener el desarrollo de un ejercicio por el método de Thorne para su estimación. Para poder continuar hacia el desarrollo de este método, tenemos que partir por un concepto teórico básico puntual al cual nos estamos refiriendo. Hago referencia a la evapotranspiración. ¿Qué vendría a ser la evapotranspiración? Esta parte del ciclo del agua, ciclo hídrico, ¿no?, vendría a ser el paso del agua líquida a la parte de vapor de agua. Se ve en la imagen la parte de la evaporación, vendría a ser el proceso dentro de este ciclo. Y la evapotranspiración está compuesto de dos componentes, ¿no? La evaporación por parte de superficies como el suelo y la transpiración en el caso de los vegetales. Estos dos términos hacen lo que se denomina evapotranspiración. Hay que indicar que la evapotranspiración es posible de ser calculada mediante dos vías, ¿no? Métodos indirectos y métodos directos. Estos métodos, aparte de los directos, podría realizarse con tanques o tinas evaporimétricas, lisímetros u otros instrumentos. Sin embargo, los métodos indirectos vendrían a ser estimaciones a partir de fórmulas, ¿no?, como por ejemplo la que se está desarrollando, que es el de Thornway, puede ser la de Turk, Holdridge, Penman, etc. Es importante indicar que para que se produzca la evapotranspiración influye la parte de la radiación solar, viento, altitud, temperatura, humedad y etc., ¿no? Entonces, la importancia final de este análisis de la evapotranspiración es tener en cuenta los cálculos para efectos de la planificación y la gestión de los recursos hídricos. Entonces, ya partiendo básicamente de este breve concepto teórico, vamos a realizar el desarrollo propio del ejercicio, ¿no? Para lo cual voy a dejarles un Excel que va a estar en la parte de los comentarios para que pueda ser descargado, en el cual únicamente van a tener que colocar los datos de la precipitación y temperatura promedio del lugar. De preferencia, para una mejor estimación, estamos considerando un periodo de 30 años. Esto nos proporcionará datos más reales y más ajustados en la zona de estudio. Entonces voy a proceder a dar un vistazo breve a cómo se va a desarrollar este método. Acá son las hojas de precipitación. Se va a colocar para efectos del ejemplo desde el año 86 hasta el 2015, un total de 30 años. De igual manera, para la temperatura promedio tienen que ser los mismos años de estudio para que haya una similitud y correlación entre los datos. Esta hoja de factores de conversión que he desarrollado para efectos de poder hacer más mecánico el proceso de cálculo, únicamente colocando la latitud del lugar y colocando la latitud superior e inferior a la cual corresponde, ¿no? El resto de interpolación, del proceso de la interpolación, se va a hacer de manera automática y se va a jalar a la hoja de evapotranspiración potencial corregida, ¿no?, que es la siguiente. Ahora, en caso no se cuente con la latitud únicamente, sino con minutos y segundos, vamos a colocar en la parte de abajo los grados, minutos y segundos correspondientes, ¿no? En este caso ya estaba colocado, vamos a borrarlo para efectos prácticos. ¿Sí? Ahora, una vez que ya se cuentan con los grados, minutos y segundos de la latitud del lugar, procederemos a ir a la hoja de evapotranspiración potencial corregida, en el cual añadiremos algunos datos como el nombre de la estación, tipo de estación, la latitud del lugar, que es muy importante, el distrito, la provincia y el departamento para ejemplos de nuestro país, que es Perú. Acá se va a colocar el título de manera automática y el método con la latitud del lugar. Ahora, la parte de abajo, la parte inferior, en la cual ya cuando aparece desplegado los meses, vamos a ver que indica en la parte izquierda la temperatura promedio del mes, que vendría a jalarse, a extraerse de la hoja temperatura promedio, el índice térmico mensual, que vendría a ser la cantidad de calor que acumula el mes, cada uno de los meses, la evapotranspiración sin corrección, que vendría a ser el cálculo directo sin algún tipo de ajuste por la latitud del lugar, el factor de corrección, que es el siguiente, que vendrían a extraerse los valores de la hoja factores de corrección, y finalmente calcularse la evapotranspiración corregida en base a esta latitud del lugar, ¿no? Adicionalmente se muestra el índice térmico anual, que vendría a ser la suma de los índices térmicos mensuales para efectos del cálculo con las fórmulas que se muestra en la parte de la derecha, ¿no?, y el exponente A, que también es un índice, un exponente, valga la redundancia, propio del desarrollo de la fórmula, ¿no?
Entonces, nuestro índice térmico mensual va a ser calculado de esta manera según el método, ¿no?, de Thornwell. La temperatura del lugar en grados Celsius sobre 5 elevado a 1.514, mientras que el exponente A va a estar en función del índice térmico anual, que a la vez es la sumatoria de sus índices térmicos mensuales. Y la evapotranspiración por este método, que vendría a ser sin corrección, que vendría a estar en esta zona, es calculada por 16, tal cual es en la fórmula, ¿no? 16, paréntesis 10, la temperatura entre el índice térmico elevado al exponente, ¿no? Entonces, ya esta es la fórmula, digamos, final para el cálculo de la evapotranspiración sin corrección, y todo se hará de manera automática colocando los datos de la latitud, temperatura y precipitación. Entonces, procedamos al desarrollo, ¿no? Para este efecto estoy considerando la estación Granja Cairo, ubicada en Cusco, en el distrito de San Jerónimo. De todas maneras, los datos son únicamente para fines educativos, en el sentido de que pueden variar respecto a la realidad, ¿no? Sin embargo, se hará otro video para la descarga de datos y el procesamiento que debería tenerse para efectos de usar esta metodología, ¿no?, tener un resultado bastante aceptable. Entonces, acá yo tengo un Excel con los datos de precipitación y los datos de temperatura. Entonces, voy a proceder a desplegar, al hacer la copia, perdón, de este despliegue de datos, considerando todos los meses, desde enero a diciembre, desde el año 86 hasta el 2015, ¿no? Todos los valores que se han obtenido, en este caso de enero, febrero, marzo, abril hasta diciembre, de la precipitación acumulada. Copiamos estos datos, vamos a la tablita, los pegamos, y acá vamos a tener la precipitación mensual multianual, ¿no?, en milímetros de lluvia, en la zona de abajo, ¿no?, que vendría a ser el promedio de todos los datos que se han recopilado de enero, de febrero, de marzo, así hasta diciembre. Estos son los datos que nos importan, ya que nos va a dar el valor promedio en el cual se establece para dicho mes los valores de la precipitación. De igual manera, para la temperatura promedio se colocará todos los datos, ¿no? Los copiamos, los pegamos para efectos de 30 años y ya tenemos de manera automática la temperatura promedio del lugar, ¿no? El factor de corrección, en el factor de corrección nosotros vamos a tener que rellenar la latitud del lugar. Esta estación meteorológica va a estar, como ya estaba mencionada, a 13 grados, 33 minutos y 24.7 segundos, ¿no? En este caso, de ser la latitud norte o sur, el eje cual corresponde, en este caso es sur porque estamos en la parte de Perú, y acá nos va a dar la latitud total sin algún tipo de minutos o segundos, ¿no? Una vez que ya tenemos la latitud expresado en únicamente grados, vamos a colocarlo de esta manera acá en la zona de latitud, y vamos a establecer los límites superior e inferior que le corresponden. En este caso, menos 13 va a estar ubicado entre un límite superior de menos 10 y un límite inferior de menos 15. Entonces colocamos, y de manera automática se ve de que los valores se ajustan de acuerdo al valor que se ha indicado. En este caso vamos a corroborarlo. Menos 13 va a estar ubicado entre estos dos valores, y nos damos cuenta de que está para efectos de menos 10 en 1.08 y menos 15 en 1.12, ¿no? El valor de menos 13, al estar entre los dos, tiene que ubicarse entre los dos, ¿no?, y lo cual es correcto. De igual manera se realiza para todos los valores, ¿no? Entonces, estos valores que corresponden a los factores de corrección mensuales van a ser arrastrados, jalados, captados a la hoja de evapotranspiración potencial corregida, ¿no? Acá completamos de manera didáctica el nombre o algunos datos de la estación, ¿no? Por ejemplo, esta es Granja Cairo. El tipo de estación es una estación meteorológica. La latitud del lugar vamos a arrastrarlo desde acá. Ya lo tenemos, distrito San Jerónimo, provincia del Cusco y departamento del Cusco. Entonces acá vemos que se llena de manera automática los datos, ¿no?, para efectos de tener ya la presentación lista. Y vemos de que ya se han completado todos los valores
de temperatura promedio de manera automática, índice térmico mensual, la evapotranspiración sin corrección, los factores de corrección propios de acuerdo a la latitud del lugar y la evapotranspiración corregida, ¿no? Entonces, estos son los datos que nos interesan para efectos del estudio. En base a la información proporcionada, la evapotranspiración potencial corregida por el método de Fórmula. También se muestra el índice térmico anual en la parte de abajo y la exponente A, que vendrían a ser, en base a las fórmulas, forma automática de poder tenerlos, ¿no? Entonces, espero que este video les haya sido algo productivo. Voy a tratar de seguir colgando videos en la parte de hidrología. Y bueno, espero les haya gustado, ¿no?